Tú me estás diciendo de que estamos en plena pandemia, con mucha carga emocional, ha ayudado a la mamá, al papá o al familiar, me imagino, complejo. Más encima tienes que buscarte un espacio para desarrollar las bitácoras. Más encima las bitácoras se acompañan con clases virtuales. Y aún así el profesor de matemáticas te agrega un video más, qué complejo. Intentaré que este video sea lo más preciso y corto posible. A virtud del tiempo, obviamente, quiero ayudarte. Desde ahora tocaremos muchos temas en los videos. Intentaré ser claro considerando que las actividades de la bitácora son más conceptuales y prácticas. Eso va por sobre el cálculo que yo te pueda dar. Entender que la matemática no es solamente medir y calcular cosas. También tenemos percepción de arte, también tenemos lógica y qué más artístico que la geometría en sí. Así que desde ahora vamos a ver solamente cuerpos, figuras, puntos, rectas, todo lo que tenga que ver con un espacio geométrico. Mi nombre es Carlos Benavides y esta es la clase número 1 de Geometría en el Espacio. Primero, para entender cómo hacer un plato gourmet, debes saber cuáles son sus componentes. ¿Cuál es el componente mínimo de cada elemento geométrico? Te voy a dar una pista. Empieza con P. Te voy a dar otra pista. Termina con unto. Exactamente. Pregunto por el elemento más intrínseco de una figura o cuerpo geométrico. La respuesta a la pregunta obviamente es el punto. El punto es aquel elemento que compone toda visualización en el mundo geométrico. El punto por sí solo no tiene dimensión, está posicionada en la dimensión 0. Solo es un espacio pequeño, muy pequeño, demasiado pequeño. Incluso su característica principal es que es un elemento mínimo e irreductible. Ahora, ¿qué pasa si juntamos algunos puntos colineales? La pregunta en realidad aquí sería ¿qué es un punto colineal o qué son los puntos colineales? Si encontramos una definición rápida de colineal en internet, alude a puntos situados en la misma recta. O sea, la idea es que sea un punto al lado del otro. Y la idea de esto, en realidad, la idea principal es que no forme ninguna curva. En otras palabras, ahora tengo puntos que están juntitos, que no tienen curva, y que yo puedo medir. Como ya tengo 2 puntos al menos, o 3, ya puedo armarme una idea de que eso va a tener una especie de largo. Como son colineales, no va a estar ninguna por encima del otro o al ancho del otro, solamente formando una línea, yo voy a armarme la idea de que voy a tener un largo dentro de esto. Puedo medir una cosa. Entonces, como puedo medir una cosa, estoy en una dimensión. Todos los elementos colineales responden a características de una dimensión. Y estos elementos son 3 y se van a definir por si son finitos o infinitos de alguno de sus extremos. Si ambos extremos son infinitos, nos vamos a referir a una recta. Si un elemento, una línea, tiene inicio pero no tiene fin, le vamos a llamar un rayo. Y si el elemento de línea está delimitado por ambas partes, entonces tenemos un segmento. Cabe destacar de que en las figuras y en los cuerpos geométricos solo encontraremos segmentos. Bueno, obviamente hablando en la enseñanza media, porque en la universidad busquen el cuerno de Gabriel, alto cornudo infinito. Sin embargo, al pensar en figuras geométricas, hablamos tanto de largo como de ancho, o sea, hablamos de 2 dimensiones. Por ende, recordar, las figuras geométricas son aquellos elementos que están en 2 dimensiones. Tenemos 2 cosas que medir, tanto largo como ancho. Pero, al hablar de cuerpos geométricos, utilizamos la idea de otra dimensión. Hablamos de largo, ancho y alto, o sea, un elemento geométrico de 3 dimensiones. Si yo me refiero a alto, también puedo hablar desde otra perspectiva a una profundidad. Y ahí tenemos todas las características. La idea es que se sepa bien la diferencia entre todas las dimensiones posibles. Entender que dentro del mundo de la geometría, lo medible distancia una dimensión de la otra. Mientras más cosas yo puedo medir, ya sea en distintos ejes, porque podemos posicionarnos en un plano cartesiano, yo voy a poder desenvolverme de mejor forma con estas dimensiones. Entender de que el punto está en la dimensión 0 porque solamente es un indicativo, o más bien estoy priorizando la idea de que un espacio, solamente una, de una forma abstracta, está ahí. Solamente eso. Hablemos un poco sobre el espacio y sobre los elementos geométricos de esta. Yo tengo una hoja. La parte superior de la hoja, o la cara más visible, sería un lugar, un plano en donde yo puedo poner
elementos de 2 dimensiones. Entonces puedo dibujar fácilmente un cuadrado y tengo mi elemento de 2 dimensiones en mi plano. Nada anormal, nada que pensar de más. Sin embargo, yo puedo poner un punto y ese punto tiene 0 dimensiones. También si pongo un punto por al lado del otro o dejo correr el lápiz para hacer una línea, tengo un conjunto de puntos. Tengo un elemento de una dimensión en un espacio de 2 dimensiones. Esto es completamente entendible, fácil de entender en realidad, y alude al hecho de que cuando yo tengo un espacio de tal dimensiones, en ese espacio voy a encontrar elementos de tal dimensiones ya nombradas, sea dimensiones A o menores. Eso quiere decir, por ejemplo, en la vida real nosotros estamos viviendo, hablando solamente del espacio, de lo visual, estamos viviendo 3 dimensiones, ¿ya? En el sentido espacial. Ahora, si consideramos las 3 dimensiones, dentro de las 3 dimensiones incorporamos elementos de 0 dimensiones como un punto, de una dimensión como una recta, o de 2 dimensiones como un cuadrado, un triángulo, etc. Y también, obviamente, de 3 dimensiones. No hay ningún problema en ello porque ya vimos anteriormente de que con un punto, si yo lo dejo en la hoja y después lo corro hacia un lado, tengo una línea. O sea, con un elemento de 0 dimensiones puede yo formar un elemento de una dimensión dejando el rastro o la huella. Con esta misma lógica me pregunto, ¿y yo podré formar una figura geométrica con una línea? La respuesta es que sí. Si veo yo esta línea y la corro hacia el costado, me doy cuenta que estoy formando un rectángulo. Sabiendo esto, yo puedo saber de que dentro del espacio 2D, yo puedo mover un elemento 1D, dejar la huella y hacer un elemento o crear un elemento de 2D. Ahora, sabiendo esto, la pregunta que viene después, por consiguiente, con la misma lógica, es, si tengo una figura, ¿puedo yo crear un cuerpo geométrico en un espacio 3D? La respuesta es que sí, obviamente. Tenemos, por ejemplo, este cuadrado y yo lo puedo trasladar hacia arriba o hacia abajo, profundidad o altura, y ya tengo mi cuerpo geométrico. Esta es la única forma de poder generar un elemento o un cuerpo geométrico con una figura de 2D. La respuesta es que no. También tenemos otra posibilidad. La primera que habíamos nombrado es un traslado. El traslado normalmente puede generar un prisma, ¿ya? En el caso de que tenga todos los elementos que tengan de altura paralelos, o bien puede generar un prisma truncado, en el caso de que no sea así. Sin embargo, al momento de yo decir esto, estoy solamente poniéndome en la idea de que yo superpongo una figura sobre otra y la muevo y marco su rastro. Pero, ¿y si la roto? Si, por ejemplo, tomo este cuadrado, que fue el mismo al principio, y considero la recta que está aquí, y, no sé, le doy vueltas con ese eje, lo que estoy formando ahí no es un cuerpo geométrico. Exactamente. A estos cuerpos geométricos le llamaremos cuerpos generados por rotación, o más bien por revolución. Estos cuerpos geométricos cumplen con ciertas características. Como estamos hablando de giro, obviamente va a haber una especie de curvatura, y no siempre va a ser un elemento ya conocido anteriormente. Normalmente se toma un eje de giro y con eso podemos trabajarlo tranquilamente. El cilindro puede ser generado con un rectángulo, por ejemplo. El cono puede ser generado con un triángulo, por ejemplo, entre otras cosas. Ahora bien, sabiendo esto, cabe destacar de que no son las únicas formas de poder generar cuerpos o figuras geométricas. Esto es solamente una idea para que se entienda bien el por qué estamos trabajando cuerpos en revolución. La idea de esto es que ustedes entiendan bien cómo trabajar los cuerpos y las figuras en el espacio sin ningún problema de las dimensiones. Y eso es todo. Así de corto fue. La idea de esto es que sea una clase completamente teórica, de que yo en la siguiente clase donde hablemos de calcular cosas, etcétera, pueda hablar con toda confianza sobre el espacio geométrico, la figura, el cuerpo geométrico, una recta, un segmento, un rayo, etcétera. Espero que le haya quedado bien claro. En caso contrario, por favor dirigirse a las redes sociales e idealmente a un correo. Con el correo yo puedo personalizar todo un poco más o hasta enviar un enlace de otro video en YouTube. Sé que soy muy enredado, pero sinceramente me cuesta mucho hacerles entender cosas tan abstractas como lo que es la geometría en un lugar en el cual yo no estoy presente con ustedes. Me cuesta mucho hacerles entender todo el tema sin dibujos en la pizarra, etc. Y eso es todo.
Espero que estén muy bien, que nos veamos más temprano que tarde y que todo lo que estemos pasando después se nos multiplique en mucho relajo y descanso. Un abrazo psicológico para todas y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Bueno, sería obvio hasta para el más obtuso de los individuos con un grado avanzado de topología hiperbólica que Homero Simpson ha pasado a la tercera dimensión. ¿Perdón? Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Pero supongamos que extendemos el cuadrado más allá de las dos dimensiones de nuestro universo a través del hipotético eje Z que hay ahí. Esto forma un objeto tridimensional conocido como cubo o brincaedro en honor a su descubridor, o sea, Homero. ¡Ayúdenme! ¿Me van a ayudar o van a seguir hablando?